Hermanos, el mundo en el que vivimos ve las cosas sin Dios y sin la verdad absoluta. No creen en la verdad absoluta. Si una persona ataca nuestra fe, a eso ellos lo llaman libertad de expresión. Pero si un cristiano proclama el verdadero evangelio, eso lo llaman intolerancia. Así que, hermanos, nosotros hemos pasado en este momento de la historia a ser los malos de la película. Lo vemos realmente. Pero los que promueven una agenda de inmoralidad abierta, ellos son aplaudidos, incluso son llamados progresistas. Y lo más sorprendente es que ocurre incluso desde dentro, supuestamente, de la Iglesia. No hace mucho tuve una reunión con ciertas... era en un funeral de cierta persona, había pastores de otras iglesias, y al presentarme y saludarlos, él dijo, no, nosotros también somos bautistas, pero nosotros somos progresistas, vosotros sois conservadores. Bueno, ya comprendo un poquito por dónde va. De hecho, la Biblia ya nos llamaba la atención así, en ese sentido, que cosas así nos ocurrirían. Y en medio de este panorama tan hostil y tan amenazador, muchos cristianos sienten temor, incluso se sienten tan diferentes a los del mundo, que empiezan a ceder. Empezamos a comprometer nuestras convicciones bíblicas. Empezamos a ceder. Y la palabra de Dios tiene que decirnos algo. Si este es tu caso, el pasaje que vamos a estudiar es relevante para ti. Os quiero llevar, por favor, a Apocalipsis, capítulo número 2, versículo número 12. Versículo número 12. Vamos a ver hoy una iglesia que cedió o comprometió la verdad en su testimonio. La iglesia de Pérgamo. Llama mucho la atención porque Pérgamo es un nombre compuesto de dos palabras, per y gamo, y poligamo, gamo significa matrimonio, y per significa hacerlo muy grande. Por ejemplo, la palabra perdurar dura mucho. Y cuando en química a un compuesto químico le pones el prefijo peróxido es agua oxigenada. Perclorato es algo que es 4 elevado a 4. O sea, en plan grande. Ahora, ¿puede haber un matrimonio de más de 2? ¿Mucho? Pues es posible que 2 es justo, más de 2 es multitud, por supuesto. Y os tengo que decir incluso que esta es una iglesia que parece que había un grupo que se casaba con el Estado, con el gobierno, que se fusionaba ahí de alguna manera una relación. La palabra de Dios enseña y matiza. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No juntéis iglesia y Estado. Separación entre iglesia y Estado. Ahora, también incluye separación entre el mundo y lo que no es y lo que es de Dios. Separación también. Esa palabra que a muy pocos nos gusta sí oír, pero no vivir, se llama santidad, santo. Ahora vamos al capítulo 2 de Apocalipsis, versículo número 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás?
Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel. Fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra. Pido, Señor, que me dejes esconderme detrás de tu cruz y que seas tú el que sea presentado, el que sea magnificado, el que sea anunciado a cada alma y a cada corazón. Ayúdanos, Señor, para que en todo te honremos y te glorifiquemos. Obra, Señor, poderosamente en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor Jesucristo se preocupa de su iglesia y conoce a su iglesia y de una manera especial entiende que hay muchas iglesias locales, si bien hay una sola iglesia que le pertenece a Él. Y no es una iglesia local en particular, sino todos aquellos que han conocido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Esos pertenecen a la iglesia de Cristo. En una iglesia local puede haber almas que han entregado su corazón en las manos del Señor, viven para el Señor y le entregan sus vidas al Señor, de tal manera que la palabra del Señor es autoridad en sus vidas y ellos, con sus más o menos ida y venida, van siempre cerca del Señor, arreglando sus vidas con el Señor. Intentan llevar las cuentas cortas con el Señor. Esa es la actitud de un corazón que sabe que le pertenece y que quiere agradarle al Señor. Pero también en una iglesia local hay personas que por uno le entra y por otro le sale, que vienen a calentar un banco y cuando salen por las puertas viven sus propias vidas. Y esos realmente no les pertenecen a él. Esos realmente son cabras en medio de ovejas, dice la palabra del Señor. Esos realmente no tienen un corazón nuevo, no tienen el Espíritu de Dios y no pueden discernir la verdad y lo que es más importante, no tienen el poder del Espíritu para resistir la tentación y no caer en el pecado. Eso es muy fácil para ellos ceder. La carne les domina generalmente. Ahora, el Señor les dice a todos, esta es mi autoridad, mi palabra, síguela, escúchala y obedécela. Quisiera volver otra vez, por favor, a esta ciudad, Pérgamo. La ciudad de Pérgamo en este tiempo es capital de la provincia romana en Asia. Pérgamo llegó a ser muy importante, tenía gran importancia desde el punto de vista administrativo. Como capital, todas las demás ciudades, incluso las comerciales que eran importantes, eran administradas desde Pérgamo. Así que tuvieron gran ambición incluso los reyes que la reinaban de convertir a Pérgamo en una ciudad que fuera de la categoría de Atenas. Así que en gran medida lo consiguieron. Los edificios que habían en Pérgamo, y eso nos va a ayudar para comprender lo que se está llamando la atención a esta iglesia y se está diciendo, iglesia, estás en medio de este pueblo, en medio de esta ciudad, en medio de esta situación, presta atención.
Tenía muchos edificios que sobresalían, pero el que más sobresalía de todos era la biblioteca de Pérgamo. Y una biblioteca grande, de tal manera que se dice que esa biblioteca competía con la biblioteca más grande del mundo en aquel entonces, la biblioteca de Alejandría. Se dice que tenía 200.000 libros, y tú dices, eso no es mucho para... Pero en aquel entonces, cuando piensas que cada libro era un rollo así de grande, y sobre esto, 200.000 libros. Se cree que la biblioteca de Alejandría tendría alrededor de 800.000 libros, así que realmente Alejandría era enorme. Pero esta era como la segunda del mundo y competía con ello. De hecho, Alejandría, que está en Egipto, los libros se hacían en papiros, que son hojas grandes que se pegaban y se fusionaban para que luego se escribiera en ellos y se guardaran esos pergaminos. Pero por una enfermedad, una peste, no sé lo que ocurrió con el tiempo, se empezó a trabajar en pieles y el nombre de Pérgamo viene el nombre de pergamino, que son los libros de pieles, viene precisamente del nombre geográfico de Pérgamo. Pérgamo le dio el nombre a esos libros, pergamino. En segunda de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuando vengas de Éfeso, que estaba en Éfeso, tráeme los pergaminos que tengo allí. Éfeso está muy cerca precisamente de Pérgamo. Tráeme los libros. A propósito, para la clase de escuela dominical, qué difícil es demostrar que eres un siervo de Dios cuando no tienes un libro en tus manos para demostrarlo. Es la palabra que tienen que creer, y en ese tiempo se corroboraba con milagros, con el poder y con la enseñanza, y recordando la palabra de Dios. ¡Qué bueno! Pero aquí vemos que Pablo dice, ya hay pergaminos. Seguramente Lucas habría escrito el Evangelio de Lucas y ya utilizaba ese Evangelio para evangelizar al mundo. Pues pergamino viene de ahí, de Pérgamo. Y con el tiempo se dieron cuenta que un papiro tenía una vida útil muy insignificante al lado de un pergamino, de tal manera que hoy en día todavía se conservan pergaminos del siglo I, por decirlo de alguna manera, y más aún, pero de hecho hay algunos que se creen del Antiguo Testamento que se escribieron, que se conservan, de hecho en el Mar Muerto se encontraron allí en las cuevas de Qumran, se encontraron muchos. Bueno, otro imponente edificio, que quizá era el más grande, pero este era importante, el de la biblioteca, quizás este era el más grande, que era el más alto, era el templo al dios Zeus. Una superficie aproximada de 36 metros por 34 metros que erigió el rey Eumenes II, y se caracterizaba por una enorme escalinata para llegar hasta el templo, y también sólidas columnas, y luego unos grabados, unos frisos en la pared donde se ve peleando gigantes contra dioses de la mitología griega. Algo maravilloso, de tal manera que los alemanes llegaron allí no me acuerdo en qué tiempo, pero cogieron todo esto, y ahora mismo hay el Museo de Pérgamo en Alemania, que puedes ver todos estos, que no es que fueron reproducidos, sino que fueron recolectados, llevados y montados, y tú puedes escribir ahí en internet, el Museo de Pérgamo en Alemania, y ves ahí cómo tienen el edificio del altar a Zeus que llevaron de Pérgamo todavía. El Museo de Pérgamo en Berlín. También Pérgamo fue importante porque no solamente eso, sino que tenía otros edificios que estaban dedicados a otros dioses, la diosa Roma y también a los Césares, al César Augusto.
En el año 29 a.C. ya edificaron esos altares. Y hay uno más, y tengo necesidad de que aguantéis esto porque este es uno más. Hay un templo, o había en aquel tiempo, un templo al dios Esculapio. Esculapio, el dios romano, o Asclepio, el dios griego, eran el mismo, solamente con diferentes nombres. Y este Esculapio era el dios de la sanidad, de la curandería, por decirlo así, el dios de la medicina, hoy actualmente. Se representaba con una serpiente. ¿Os suena a eso? Que se represente hoy en día, tú buscas el símbolo de una farmacia en la puerta y ¿qué encuentras? Una serpiente puesta ahí precisamente, enrollada en una copa. Pues se tenía culto a este dios y lo que se hacía es que se tenía serpientes, culebras, y uno de los ritos era que el enfermo se ponía en el cuerpo y las culebras pasaban por encima y lo inoculaban para que se curara, si no se moría, seguro, como... seguro. Así que ahí estaba. Es sorprendente que cuando nosotros pensamos en la serpiente, ¿con quién relacionas la serpiente en la Biblia? Con Satanás. Y nos dice en el texto que estaba esta iglesia puesta en el, no donde estaba Satanás, sino en el centro del culto a Satanás. Y se ve mucho esto, el símbolo griego de la serpiente misma, que hoy vemos que se usa en la medicina, en las farmacias. Ahí estudió alguien que a lo mejor los que hayan estudiado algo de medicina les llama la atención. Estudió Galeno. ¿Qué es un galeno? Un médico. Ahí estudió, era natural de Pérgamo, pero era de familia pudiente y estudió ahí y él llegó a controlar todo este templo Galeno. Y así que en el año 130 después de Cristo. En medio de toda esta ciudad nos encontramos a la iglesia cristiana en la ciudad de Pérgamo. No nos dice mucho la Biblia en cuanto a su fundación, pero vemos realmente que Pablo, desde Éfeso, que hizo su centro de predicación y de enseñanza, él nos dice ahí mismo que toda Asia era evangelizada por los que venían a escuchar a Pablo e iban a las diferentes ciudades. Entonces creemos realmente que Pablo, Timoteo especialmente fueron aquellos que fueron a Pérgamo y predicaron la palabra de Dios. Y en Hechos 19, el versículo número 10, nos lo nombra, que en su tercer viaje misionero llegó y precisamente el resto del texto habla precisamente de cómo no se sanaban enfermos y venían a Pablo para que los sanara, en el capítulo 19 de Hechos. Muy bien, todas estas cartas siguen el mismo patrón, el mismo bosquejo. Autor, tenemos luego el contenido con un diagnóstico y un remedio, y luego tenemos la promesa o la recompensa para terminar. El autor, el remitente de la carta. Siempre el remitente hace una autodescripción de sí mismo. Y tenemos en el capítulo 2, versículo 12, dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¡Wow! Ya empieza con una descripción bien clara que viene del capítulo 1, versículo 16. Nos dice en el versículo: tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandecía. Una espada aguda de 2 filos. ¿Qué nos querrá decir el Señor?
Esta frase, aquí en el griego, en el original, dice esto: el que tiene la espada. Y concretamente dice, la aguda. Y yendo más específicamente dice, la de 2 filos. No es cualquier espada. Está enfatizando, esta es una espada que es muy aguda y era... normalmente los romanos, cuando en tiempo de paz un romano llevaba espada, es que tenía autoridad para usarla. El que llevaba espada tenía autoridad para usarla. Así que, como nos dice en Romanos capítulo número 13, que nos dice que no en vano llevan la espada las autoridades. Así que cuando la autoridad te dice, escucha y conforme a la ley obedece. Así es lo que hacía la autoridad. Pero resulta que el que habla aquí es el que tiene autoridad sobre las autoridades, sobre todas las autoridades. Y él es el que está hablando. Es digno de que le escuchemos, de que le prestemos atención y de que tratemos de entender qué es lo que está diciendo, porque en el obedecer o el desobedecer está tu vida en juego. Entonces me vale la pena escucharlo. Qué importante es. ¿Entendéis? En una ocasión un padre iba con un niño y él iba conduciendo en el coche y él iba conduciendo y le decía al niño, niño, no toques la puerta, niño, no toques la puerta. Y en una de esas curvas el coche estaba girando, el niño abrió la puerta y el niño salió despedido. ¡Guau! El padre se acercó al niño. ¿Qué ha pasado, hijo? Todos llenos de sangre en el suelo. Y él dijo, no te quise escuchar, no obedecí, papá. Es verdad que puede ser muy terrible desobedecer. Y a veces no nos damos cuenta que nuestras almas están circulando a gran velocidad en este mundo y el final puede ser terrible. Así que ahora el que habla dice, yo sé, te conozco, sé lo que hay en tu mente, en tu corazón, en tu vida, sé lo que hiciste, lo que estás haciendo y no quiero que hagas lo que vas a hacer después. Te voy a preparar y advertir. Y dice el versículo 13, y ahora vemos el contenido para ver realmente que Cristo alaba a su iglesia. Déjame decir una sola cosa, pero es solamente leer un versículo importante. Esa espada es una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, porque la espada misma es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Dios mismo y su palabra. Valga la redundancia, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no termina ahí, el versículo 13, a veces paramos ahí y el versículo 13 y ahora dice, escucha, ahora vamos a pasar de la palabra de Dios que hace todo esto a que veas que es Dios obrando con su palabra que hace todo esto, viceversa. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, el que habla y lo que habla, vamos a prestarle atención. Empieza diciendo, versículo 13, yo conozco tus obras. No hay nada oculto de él. El hombre que piense que puede esconder algo delante de los padres, delante de los profesores, delante de las autoridades de este mundo, está jugando con fuego, porque delante de Dios no vas a esconder nada. Él lo ve todo. Yo conozco tus obras y ahora empieza
esa parte de diagnóstico que es positiva. Luego vamos a ver el diagnóstico negativo, pero la parte positiva. ¿Y dónde mora? ¿Dónde está el trono de Satanás? O sea, yo sé dónde mora, que es donde está el trono de Satanás. O sea, esa ciudad donde tú vives es una ciudad de pecado y tu iglesia está en medio de esa ciudad de pecado. ¿Puede un cristiano tener una iglesia en medio de una ciudad pecadora? No sería muy fácil tener una iglesia en Benidorm, pero en Benidorm se puede tener una iglesia. Recordad esta gran verdad. Somos del mundo, no, ¿verdad que no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Entendido? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo es pecador, pero nosotros no tenemos que vivir en pecado. ¿Bien? Ahora esta iglesia está en medio de una ciudad que es sede de Satanás. Donde mora, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Alabanza de Dios hacia esta iglesia. Ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vemos ahí que lo primero que el Señor dice es que ¿sabía dónde moraba esta iglesia? Una iglesia que estaba en una ciudad especialmente difícil, una iglesia que dice que estaba fundada donde también estaba el trono de Satanás. Y no era como estaba diciendo solamente que allí estaba Satanás, sino que allí había establecido su centro de poder Satanás. Algunos pensando que esta referencia al trono de Satanás tendría que ver con el gran altar de Zeus, porque allí había una acrópolis que dominaba toda la ciudad. Pues, por supuesto, podría ser. Otros piensan que puede ser porque allí estaba un templo de adoración a Esculapio, el dios de la medicina, pero que realmente esa medicina, y sobre todo en ese tiempo, estaba totalmente ligado a la magia, a la brujería, a mucho mucha superstición, exactamente, mucha superstición, así que, y que era muy prominente en Pérgamo, y era representado como una serpiente, que está asociada a Satanás. Quizás por eso pensaban que este era el centro de Satanás. Así que no deja de sorprendernos que una ciudad tan culta, donde había una biblioteca de 200.000 volúmenes, desde el punto de vista humano era culto, un centro de saber y de conocimiento, fuera donde estaba el trono de Satanás. Pero no debemos de olvidarnos que la sabiduría de este mundo nada tiene que ver con la sabiduría de Dios. Así que 200.000 pergaminos que tenía esa biblioteca solo habían conseguido llevarles a servir al mismo Satanás e incluso a estos ciudadanos de Pérgamo a perseguir a la iglesia del Señor. Nos dice la palabra del Señor que ahí estaba, que esto ocurría en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Una de las razones por las que piensan de esto también es porque había templos a los césares. En este tiempo Domiciano era el que gobernaba y él tenía una persecución pero dura contra los cristianos y querían que en todas las ciudades romanas o que habían sido conquistadas por Roma, tenían que elevar incienso al César y reconocer que César es Señor. Pues nos dice que Antipas, él tenía un testimonio fiel.
Se cree que era un discípulo de Juan, que Juan dejó en Pérgamo para que fuera el pastor de la iglesia, y vinieron los sacerdotes del dios Zeus y también del templo de César, y con los soldados y le dijeron: eleva incienso a César. Y él dijo que no. Y le dijo el mismo soldado: ¿no te das cuenta que te has quedado solo, que no hay nadie que te sigue, que todos van contra ti? Y él contestó: no, no van todos contra mí, es Antipas contra todos. Y él dice que fue cogido y fue echado en una gran olla hirviendo, y ahí murió. Y el Señor dice de él que es mi testigo fiel. ¡Qué nombre! Es un honor que Dios llame a alguien su testigo fiel. Es un nombre que Él se pone a sí mismo, el Señor Jesucristo, porque Él es el que es fiel. Pero qué bendición es que le haya llamado mi testigo fiel. En Apocalipsis 1:5 es el nombre que el Señor Jesús se pone a sí mismo, y de Jesucristo el testigo fiel. Y en Apocalipsis 3:14 también nos habla del Señor Jesucristo, se presenta ahí: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el ángel, he aquí el amén, el testigo fiel. Y ahora el Señor Jesucristo dice: Antipas es mi testigo fiel. Qué honor y qué honra de que él estuvo dispuesto a dar su vida por él, por el Señor. Muy bien. Tenemos también un diagnóstico negativo. Dice en el versículo número 14, hemos visto el diagnóstico positivo, que eran fieles, que no habían renegado de su nombre, que habían permanecido, pero llegó el momento en que Antipas fue confrontado y parece ser que algunos de la iglesia no le acompañaron y le dijeron: ¿no te has dado cuenta que te has quedado solo? Fuera y dentro de la iglesia, no están contigo. Y él dijo: yo voy a enfrentar directamente porque estoy con el Señor. Y el Señor le llama a su testigo fiel. En el versículo 14 vemos el diagnóstico negativo. Pero, y viene con un pero tengo contra ti unas pocas cosas, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así que en esta iglesia, aunque fueron fieles y estuvieron dispuestos a sufrir persecución de Satanás, y estuvieron dispuestos a mantenerse firmes y a no negar el nombre del Señor, ¿sabéis una cosa? Satanás se da cuenta de que con la persecución muchas veces no ha conseguido sus fines: callar la boca y que la gente niega a Jesucristo. Generalmente el que es de él nunca se echa atrás, generalmente. Y viendo que esto no ocurría, Satanás tiene otras tácticas y hoy las está empleando igual que las empleó en aquel tiempo. Sigue utilizando otras tácticas más sutiles y más engañadoras. Con frecuencia en los periodos de tranquilidad para la iglesia han sido los más peligrosos, más aún que los tiempos de persecución. Satanás tiene otras tácticas, como se iba diciendo, y el Señor nos lo muestra con esta ilustración que saca del Antiguo Testamento. Retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué era ese profeta? Era un profeta que fue requerido por el rey Balac, que era de la nación de Moab, de los moabitas, el rey de los moabitas, y entonces él dijo: va a pasar por aquí el pueblo de Israel, quiero que subas a la montaña y los maldigas para que sean destruidos. Y cuanto más él procuraba maldecir
a la nación, Dios que hablaba a través de él, más bendición salía por su boca, más bendición salía por su boca. Así que el mismo Balaán, Balac se enfada con él: ¿cómo es que yo te he traído para que los maldigas y los bendices? Y él mismo, Balaam, se puso muy triste y dijo: ahora mi fortuna que iba a pagarme Balac por hacer esto, la voy a perder. Quería dinero por hacer su oficio de profeta. Así que dijo: si esto no va a ocurrir, tengo otra táctica. ¿Sabéis lo que debéis de hacer? Coger a todas las sacerdotisas de vuestro pueblo y a todas las chicas jóvenes de vuestro pueblo, ponerles ropitas muy llamativas y que vayan un grupo de chicas a donde está el pueblo de Israel, y ya veréis, la seducción es una de las mejores maneras de hacer que el cristiano deje de tener un buen testimonio. Y así es. Dice que fueron y empezaron a socializar con ellas, a relacionarse con ellas, a tener buena amistad, ver qué simpáticas que son, que los moabitas no hay por qué tener tanto miedo de ellos, que realmente podemos disfrutar con ellos. Ellas les invitaron a sus fiestas, en sus fiestas se lo pasaron muy bien, y les invitaron a las comidas de las fiestas, y la comida de las fiestas no era otra cosa que sacrificios ofrecidos a los dioses de Moab. Los comieron con ellos. Una vez que ya hemos comido y hemos bebido, pues nos estamos riendo, y con el jajaja tuvieron relaciones inmorales y empezaron a pecar, y el pueblo se desenfrenó de tal manera que Dios dijo: esto para nada es lo que yo quiero para mi pueblo santo. Se está contaminando. No debéis de participar con las obras del mundo. No debéis de uniros con el mundo, no debéis de estar adorando en las fiestas del mundo. Yo no lo hago, yo solamente voy a la fiesta de Santa Faz y me lo paso un ratito bien. Yo solamente voy al Misteri de Elche y veo una cosa que, uy, qué artística que es, qué bien cantan ahí. Yo solamente voy a la Alborada y veo todo esto, y la última es la Virgen, que dicen que sale ahí en el fondo, pero... Y al final te encuentras diciendo: ¿qué está pasando? ¿No te estás dando cuenta que estás dejando que el mundo entre en tu corazón, en tu mente? Y aquí habían dejado que entrara en la iglesia. En la iglesia. Allí han rebajado sus normas. Y yo puedo ver a Antipas diciendo: no os unáis en yugo desigual. No os mezcléis con el pecador en su pecado obstinado y no arrepentido. Va a ser para vosotros un problema. Y ahí se quedaba solo Antipas, hasta el punto en que todo el mundo sabía que Antipas era el único que era diferente de los cristianos. Y por eso él fue matado y quitado, hasta el punto de que le acusaron los mismos enemigos de que se había quedado solo. Y dice la palabra del Señor: cuidado, que el caballo de Troya, mundano, ha sido introducido en la iglesia del Señor. En cuanto salgan los enemigos desde dentro. Muchas veces las iglesias se destruyen más de los de dentro que de los de fuera. Así es. Así que vemos realmente que una de las cosas que el Señor nos llama la atención a todos con este texto es: no pongáis tropiezo. Es la clave de lo que está diciendo. Dice: enseñaba a poner tropiezo. Hermanos, que nunca se hace un tropiezo, ni para los del mundo ni para los de la iglesia. Que tu vida no sea un tropiezo para nadie. Y esto de tropiezo, la palabra tiene que ver con el palito que se ponen en las trampas para que el pajarito venga y cuando toca el palito, que es de tropiezo, ¡pum!, se queda enredado. Ahí. Esa es la idea que tiene en poner tropiezo, esa piedra. Muchos de nosotros nos acercamos tanto a las trampas que vamos a tocar ese palito que va a hacer tropiezo. O nosotros ponemos palitos que pueden ser tropiezos para otros. Así que
Cuidado con participar de esas cosas que parecen tan normales. En Romanos 14, 21 dice que no comes o no comas o no bebas nada en lo que tu hermano tropiece. No me importa beber un poquito de alcohol, pero si tu hermano le es ocasión de caer, ¿no estarás dispuesto a privarte de eso? Nos dicen en Romanos 14, 21, nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. En 1 Corintios 10, 32, no seáis tropiezo. Advierte muy bien. Ni a los de la iglesia ni a los del mundo. No seáis tropiezo. Cuidado con pensar que tu libertad, y esto era lo que utilizaban estos, nosotros tenemos libertad para vivir, somos libres para decidir lo que queremos en nuestra vida. Cuidado con pensar que tu libertad te permite hacer lo que quieras y vengas a hacer tropiezo para el débil. Pero tú dices, el problema es del débil, que se las apañe. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Lucas 17:1? ¿A quién le llama la atención? ¿Al débil o al que hace tropezar al débil con su conducta de tal manera? Yo tengo libertad religiosa para hacer lo que yo quiera, libertad de decidir en mi vida. Para mí eso no es tentación. Si para ti es tentación, apáñatelas tú. Si para mí, yo decidí hace muchos años que no iba a tomar ni una gota de alcohol porque no quería hacer tropiezo para nadie. Y iba a tener un testimonio en que podría hablar con el hombre más borracho y no causarle nunca con mi vida ninguna ocasión de caer. Yo decidí con mi vida que el día del Señor se lo iba a guardar para el Señor, porque si es del Señor, el Señor va a tener la preeminencia en mi vida. Y tuve que luchar con jefes, con padres, con familia, para que el día del Señor fuera para el Señor. Y tú dices, esas son exageraciones. Pregúntaselo a Antipas. Antipas, ¿qué dices tú del yugo desigual? Y lo vas a escuchar, pecado. ¿Qué dices tú de que adoremos el domingo en la iglesia, pero el resto de la semana vivamos como nos dé la gana, y pequemos, y comamos y bebamos lo que nos dé la gana sin tener en cuenta al prójimo? ¿Quieres que te lo diga? Aunque me quede solo con el Señor, no voy a cambiar. Voy a darle mi vida al Señor. Dice Lucas 17:1, imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible, es muy difícil, van a haber tropiezos, el mundo es tropiezo, yo sin darme cuenta a lo mejor pues, imposible es que no vengan tropiezos. Pero, más, hay de aquel por quien vienen. Si tú eres ocasión de tropiezo para otra persona, el Señor dice, ay de ti. Espero que tu vida no sea un tropiezo para otra persona. Espero que mi vida no sea tropiezo para otra persona. Pero si lo he sido, Señor, dame la solución. Y la vamos a ver en un momentito, rápidamente. Mejor le sería que se le colgara una piedra de molino al cuello y se le arrojara al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Cuidado con de ser tropiezo para los del mundo y para los de la iglesia. Dice 1 Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. El Señor dice, hermano, tu testimonio es más importante de lo que tú te imaginas. Tu vida no es solamente para ti. Tu vida, en primer lugar, me pertenece a mí y tu vida es un testimonio para todos los que te rodean. Que no seas piedra de tropiezo para nadie. Ahora, el problema de la iglesia de Pérgamo no era solo su participación en las prácticas del mundo, sino que también la aceptación de las doctrinas heréticas. ¿Sabéis que cuando uno quiere justificar una mala acción, busca siempre maneras
de en qué apoyarme. Bueno, la Biblia dice que somos libres, que beber un vasito no es pecado, que ir una vez solamente para probar, que no es... Yo no me voy a hacer drogadicto por fumarme un porrito, eso no. Yo me acuerdo que en mi tiempo así lo justificaba, constantemente. Y el Señor dice, aunque la tolerancia esté de moda en nuestra cultura moderna, la Iglesia bíblica no puede permitir ni actitudes pecadoras, pecaminosas, ni enseñanzas heréticas. En esta iglesia no se ejercía una sana disciplina en la iglesia. Se permitía el pecado. Así que la doctrina de los nicolaitas no era sino otra cosa que permitir realmente que esa libertad cristiana te permitiera hacer lo que te diera. La libertad, convertirla en libertinaje con actos inmorales y perversos. Los nicolaitas realmente habían empezado a tener un grupo que controlaba o tenía autoridad en la iglesia para decir lo que él dice no es lo importante es lo que empezaron a tener autoridad. Estos nicolaitas en esas iglesias enseñando doctrinas en contra. Pero el remedio, no podemos terminar el sermón sin hablar del remedio, y esto es muy importante. Este remedio es el remedio para toda enfermedad espiritual, todo pecado, todo desorden, toda mala vida. Este es el remedio. Si no pasas por este remedio, no quedarás sano espiritualmente y no quedarás sano eternamente. Dice, aparte de esto, dice, por tanto, arrepiéntete. ¿Sabéis qué fueron las primeras palabras del mensaje de Juan el Bautista? ¿Sabéis cuáles fueron las primeras palabras del mensaje del Señor Jesucristo? Arrepentíos y convertíos. Arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse no es solo reconocer que has obrado mal. Es también cambiar la manera de pensar. Arrepentirse es apartarse del pecado y volverse hacia Dios en busca de perdón. Eso es arrepentimiento. Todo lo demás no ha habido una cura verdadera. Todo lo demás son pastillas placebo, esa pastillita de azúcar, qué bien sabe, pero no te cura nada, ¿sabes? Es todo, nada más. No. Apártate del pecado, arrepiéntete de él y busca al Señor para pedirle perdón. El rey David llegó a pecados terribles, pero Dios lo perdonó, porque así le buscó. Ese es el único remedio. Por tanto, arrepiéntete, porque de otro modo Dios mismo intervendrá con la espada de su boca para acabar con aquellas cosas que no le agradan. Dice el versículo número 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cómo se presentó? Yo soy el que habla y el que tiene la espada en su boca, esa espada afilada, aguda, y luego la espada de dos filos, esa espada que corta en los dos sentidos. Ahora dice, ¿que no quiere? Pues voy a tener que cortar por lo sano. Así lo hace el Señor. Con la espada de mi boca, la palabra de Dios va a decir a sí mismo y nos va a decir, debemos recordar, los niveles de exigencia de Cristo siguen en vigor hoy en día. En aquel entonces, la palabra de Dios nos dice que 24.000, cuando Balaán
24.000 murieron. Terrible el castigo. Hoy en día, mucho más de 24.000 mueren. Yo no sé cuántos, pero Dios sabe realmente llamar la atención a cada uno, y un día está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La palabra de Dios para ti, para mí, creyente que estás aquí escuchando, nos dice en 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente y sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esos son creyentes que han confiado en el Señor y su muerte ha sido un dormir para despertar con el Señor, pero el Señor los ha dicho fuera, ya está la paciencia, ya no más. Ahora, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Cristiano, no te mezcles con el mundo, sé santo, vive para el Señor. Cristiano, escucha al Señor, termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, yo oigo. ¿Y lees tu Biblia todos los días? Porque si no, no estás oyéndole. ¿Sabéis cómo tú oyes a la palabra del Señor? Leyendo su palabra. Pero no solamente que entre por aquí salga, es leyéndola, llegando a tu corazón, digeriéndola, discerniéndola y viviéndola. Ahí está la clave, guardándola, guardando la palabra del Señor. Y qué bendición que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido. ¿Qué es ese maná de que el Señor mandó del cielo? Sino que nuestro Señor Jesucristo, nuestra comida y nuestra bebida, como nos dice en Juan capítulo 6, Él es nuestra verdadera comida y nuestra verdadera bebida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es el agua viva que sale desde nuestro corazón y tiene verdaderamente bendición para lo que nos rodea y sacia nuestra sed. El que de mí beba nunca más tendrá sed, le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana. ¡Qué bendición saber que ese maná del cielo, el mismo Señor Jesucristo se presenta ante los judíos! No os dio Moisés el maná, mi Padre os lo dio, yo soy el pan de vida. ¡Qué bendición! ¿Estás comiendo todos los días del Señor? ¿Bebiendo todos los días del Señor? ¡Qué bendición tan grande! Y ahora nos dice, yo le daré una piedrecita. Hay varias ilustraciones, pero solamente presento una, en tiempo se ha ido. Normalmente en la amistad entre dos personas en el pueblo romano, cuando dos eran muy amigos, cogían una piedra, escribían el nombre en un lado, escribían el nombre en el otro, la partían y le decían, toma, tú te llevas la que lleva mi nombre. Yo me llevo la que lleva tu nombre. Pasaban los años, pasaban aumentaban las distancias y cuando se volvían a ver, la piedra se juntaba. Dice, aquí está mi amigo de toda la vida. Y eso es lo que va a hacer Cristo con cada uno de nosotros. Vendremos con la piedrecita y nos juntaremos al Señor y perfectamente estaremos unidos a Él. Y el Señor dirá, este es de mi plena confianza. Padre, déjalo entrar en mi reino para siempre conmigo. ¿Tienes la piedrecita blanca con el nombre escrito en ella? Un nombre nuevo en la gloria tenemos. Dios es bueno, Dios es grande, sabe cómo somos y nos conoce. Hermano, hermana, no dejes que el mundo afecte tu mente y tu corazón. No te mezcles con el mundo, vive para el Señor puramente. Sí, estamos en el mundo y el mundo nos va a perseguir, nos va a maltratar, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No lo temas, no temas al mundo ni te amedrantes, sé fiel y firme. Y aquí nos dice bien claramente, ahora
que vivamos para Él sabiendo que aquellos que se arrepienten y que dejan al Señor vivir en sus vidas son los vencedores. ¿Quieres ser uno de esos vencedores? Déjate vencer por Cristo y vencerás serás victorioso para toda la eternidad. Vamos al Señor en oración.